Buenas noches para todos. Continuando con nuestra reflexión sobre las notas de la espiritualidad agustiniana en la recolección, pues recordamos como el día de ayer presentábamos este plan de trabajo en el cual íbamos rescatando el desarrollo de la espiritualidad de San Agustín desde unos tópicos que van articulando la evolución de la espiritualidad, pero que busca, viviendo el amor y organizando el amor, la unidad. Recordábamos claramente que el amor que mueve a Agustín es el amor que es Dios mismo, que le lleva a unirse en comunidad de hermanos gracias a la fraternidad, y esa unidad le lleva también a trascenderse. Esa unidad del encuentro con Dios en el interior le lleva a trascenderse en el amor a la comunidad y en el amor a la iglesia. Por lo cual, pues, la espiritualidad, esta experiencia vital del santo que tiene el Evangelio y que se hace práctica vital de cada una de sus opciones y decisiones, se va organizando en torno al ordo amoris, al amor ordenado. Tiene en cuenta Agustín el proyecto de Dios, que es que los seres humanos vivan en la unidad, no solamente en la unidad fraterna, sino en la unidad de la vitalidad existencial, de la unidad de toda la creación. Reconociendo que el ser humano fue creado con esta posibilidad de peregrinar y caminar, buscando a Dios, pero también necesitando de Él, donde en su interior puede encontrar a Dios para unirse en sí mismo con Él y poder abrirse al amor en los demás a través de la sociabilidad y la fraternidad, por medio de esa corporeidad que le abre a la relación, a la comunicación y a la búsqueda de la paz. Pero todo ello ordenado por el amor, pero no cualquier tipo de amor, cualquier tipo de afecto, sino el amor que es Dios mismo, el amor que es caridad y que es desinteresado y busca dar la vida, no el amor que es egoísta y que cierra en sí mismo toda posibilidad. Desde aquí, pues partimos como en lo que habíamos terminado en el día de ayer, reconociendo la tesis agustiniana de los dos amores que luchan por la posesión del corazón humano, el amor de Dios y el amor del mundo, la caritas y la cupiditas que veíamos en el día pasado, esa codicia que invita a Agustín a contemplar como una realidad de extender mi vida, pero excluyendo a Dios, disfrutando de las cosas en sí mismo, pero alejándome de Dios. El verdadero amor que viene de Dios entonces nos invita a reconocer ese peso interior en el cual los seres humanos, guiados por el amor de Dios, ordenamos nuestra vida para encontrar la plenitud de nuestra existencia. Ordenamos cada uno de nuestros dinamismos para en ellos encontrar la plenitud y la salvación. Por eso, la gracia de la deleitación victoriosa no se ejerce tiránicamente, sino que nos llama y nos atrae, nos invita. La gracia, el amor que nos hace posible el deleitarnos en este amor, no es una imposición que viene de Dios, sino una atracción que motiva a la persona humana a encontrar un horizonte vital desde Dios. Por eso la teoría de la atracción de la gracia agustiniana explica el dinamismo del espíritu, quien no impone, sino que crea, que no se impone, sino que ofrece la posibilidad en libertad de transformar las cosas con la ayuda y la libertad siempre operante del hombre que se afilia en la fe, en la esperanza y en la caridad a vivir según el Espíritu, a vivir según el amor, a vivir según la primacía del Evangelio, y pone así de relieve la primacía del amor, que es una gran nota característica del sistema de la espiritualidad agustiniana. El amor que ordena, el amor que es primero, el amor que lleva a plenitud todas las cosas. Por eso, el amor para Agustín es la base de todas las virtudes. No hay una u otra virtud, sino que todas las virtudes son una modulación del amor, una forma de vivir el amor, una manifestación del único amor que es Dios mismo. De esta manera, Agustín define la virtud como el ordo amoris, el orden del amor.
Por ser un amor ordenado, la caridad no pierde jamás de vista la referencia a Dios, quien es la bondad suma, de quien todos los bienes son una participación. Así nos lo recuerda Agustín cuando nos dice: tanto más nos complaceremos en obrar bien, cuanto más amemos a Dios, bien sumo y principio de todos los bienes. Para que el amor sea ordenado, debe corresponder al orden objetivo de las cosas. Hay que amar más lo que vale más, pero hay que amar menos lo que vale menos. Sin embargo, es importante amar como fin, como objeto de complacencia, de fruición, de gozo, de una manera total y plena, aquello que constituye el fin, el objetivo, lo más importante de la existencia del ser humano, que no es otro sino Dios. Pero hay que amar como medio, y por tanto no plenamente, sino con cierta medida, aquello que solo constituye un medio, un paso, un tránsito para el fin de lo que queremos amar verdaderamente. De ahí entonces que esa distinción también del amor nos es importante, porque hay cosas que no deben ser amadas como el fin, pero tampoco han de ser detestadas, como la realidad que nos acerca a encontrarnos con el fin, como una mediación, como un componente y un dinamismo importante que nos acerca a aquello a lo que estamos llamados, pero no quedarnos en el amor de los medios, sino buscar el amor de lo que constituye la plenitud de nuestro camino como cristianos. Así, el valor de las cosas se mide por su relación con nuestro último fin. Y entonces, pues donde tengamos puesta nuestra meta, nuestro tesoro, pues allí estará nuestro corazón, nuestro afecto, nuestra primacía, y así se obrará según ese orden, según el amor. Pero el orden verdadero, el amor, solamente tiene como primado la vida de Dios mismo, que hace plenas todas las cosas. Por eso, hemos de amar las cosas temporales en cuanto nos sirven de medios e instrumentos para la contemplación de las realidades eternas. Para San Agustín, el camino de la perfección, una vida espiritual, es el camino de la caridad, por el cual Dios une los corazones, une las almas, une las realidades personales y planifica la existencia de cada uno y de todos en la consecución de la unidad y la búsqueda de la paz. De esta manera reconocemos que el amor nos lleva a vivir relaciones distintas, auténticas, transformantes, plenas, activas, vivificantes. Y las relaciones que vamos a contemplar el día de hoy son movidas por el amor. Sin embargo, muchas de ellas pues también nos pueden llevar a desorganizar horizontes y a presenciar realidades que no constituyen la finalidad, la meta, la plenitud del ser humano que va buscando su descanso, como nos lo recuerda Agustín. Por eso, en cuanto a la relación del ser humano y el mundo, la actitud de San Agustín, en cuanto al mundo físico, puede parecer como muy lejana a la sensibilidad de los seres humanos de hoy, pues Agustín no considera este mundo como la casa definitiva del hombre, sino como un lugar de paso, un medio, un lugar de destierro. Porque la patria verdadera del ser humano es Dios. La vida sobre la tierra no es sino solo una peregrinación. El propio ser humano no es sino un desterrado y un peregrino, esa figura que también marca la espiritualidad del santo, un peregrino que ama y en el amor da pasos ciertos hacia la finalidad de su existencia, hacia su plenitud, finalidad no como fracaso, sino como encuentro positivo, verdadero, vivificante y transformante de una realidad que lo llena de plenitud, le llena de sentido, encuentra su descanso. Y por eso el peregrino que busca este descanso, esta alegría, esta felicidad, esta vida bienaventurada, no se debe entretener con las cosas de este mundo. Dice Agustín, el mundo es indispensable para conocer a Dios, para que por medio de las cosas creadas contemplemos sus perfecciones invisibles, es decir, para que por medio de las cosas corporales y temporales alcancemos las espirituales y eternas.
El mundo de las cosas y las cosas existentes en él son vestigios, señales con las que Dios habla a los seres humanos, dice Agustín en el libro del Libre Albedrío. A donde quiera que te vuelvas, te habla mediante ciertos vestigios que ella, la sabiduría, ha impreso en todas sus obras. Y cuando te tornas a las cosas exteriores, te vuelve ella a llamar al interior, mediante las mismas bellezas de las cosas exteriores. Continúa Agustín. Así te darás cuenta de que todo cuanto hay de agradable en los cuerpos y cuanto te cautiva mediante los sentidos externos es un efecto de los números, e investigarás cuál sea su origen. Entrarás otra vez dentro de ti mismo y entenderás que todo esto que llega a tu alma por los sentidos corporales no podrías aprobarlo o desaprobarlo si no tuvieras dentro de ti mismo ciertas normas de belleza que aplicas a todo cuanto en el mundo exterior te parece bello. La contemplación de la realidad vital de la existencia y del mundo nos lleva a encontrarnos con su Creador, pero es el mismo Creador el que ya ha impreso esas normas vitales que nos llevan a buscarlo, a encontrarlo, a entenderlo y a amarlo, gracias a la contemplación, pero movidos por la gracia que Él mismo ha infundido en nuestros corazones, en nuestro interior. Por lo tanto, no podemos esquivar las cosas del mundo, ni evitar el mundo y sus realidades como un obstáculo para la visión y la posesión de Dios. No son un problema, sino que todas las criaturas, con su propia belleza, son un peldaño indispensable para elevarnos hasta Dios, a condición de que haya quien la sepa interpretar. El ser humano infundido de gracia y movido por el amor ordenado. Ese ser humano que no se detenga aferrándose a las cosas con el afecto. Las criaturas corpóreas, en efecto, con su belleza, hablan a todos de Dios. Dice Agustín, todas las cosas son tanto mejores cuanto son más mensuradas, hermosas y ordenadas, y tanto menos bien encierran cuanto son menos mensuradas, hermosas y ordenadas. Estas tres cosas, pues, la medida, la forma y el orden, y paso en silencio otros innumerables bienes que se reducen a estos. Estas tres cosas, repito, o sea, la medida, la belleza y el orden, son como bienes generales que se encuentran en todos los seres creados por Dios. Lo mismo en los espirituales que en los corporales. Para reconocer estas realidades, estas medidas, formas y orden, el ser humano ha sido instruido por la gracia y movido por el amor para comprender en ellas los vestigios de la realidad que Dios deja en el mundo. Pero no todos saben escuchar la voz de Dios, porque se hacen esclavos de las cosas, se adhieren a ellas con el corazón y como tales esclavos no se hallan en situación de poder juzgar coherentemente sobre ellas. Nos lo recuerda Agustín en el libro de las Confesiones. Todos estos bienes terrenales, que son necesarios para la vida humana, son dones de Dios, y se los debemos pedir a Él cuando los necesitamos. En verdad son bienes con los que Dios consuela durante nuestra peregrinación terrena y con los cuales debemos darle gracias a este Dios que nos auxilia. Lo anterior no significa que los debamos esperar sin hacer nada. La divina providencia dispensa cada uno de los dones por medio de la fecundidad de la naturaleza y de la creación. Pero también por la laboriosidad de la humanidad, que han sido llamados los seres humanos a ser instrumentos de la providencia para su bien propio y el de los demás, Dios también manifiesta esta bondad y esta gracia, donde allí con el compromiso humano y los demás dones de la creación, el ser humano integra y se activa voluntariamente a amar a Dios ordenadamente, reconociendo en la creación
estas realidades que como vestigios le unen a Él, pero voluntariamente se adhiere a Él por medio de la razón y la voluntad, el conocimiento y el afecto de buscarle a Él en la fe, la esperanza y la caridad con un amor totalmente ordenado para que las cosas tengan plenitud y existencia. Dice Agustín en el Génesis a la letra: se extiende la mirada del pensamiento sobre todo el mundo como sobre un inmenso bosque de cosas, y se descubre en él la doble acción de la divina providencia, la cual en parte es natural y en parte voluntaria. La natural aparece en la oculta administración de Dios, por la que da el incremento a los árboles y a las hierbas. La voluntaria en las obras de los ángeles y de los hombres. Hay una realidad vital de Dios que se manifiesta naturalmente y que hace parte del orden de la creación. Allí Dios también ama a la creación y a la humanidad, pero es natural y va dando sus pasos ordenadamente en el amor. Pero hay otra realidad precisa de la acción de la divina providencia cuando se vincula a la voluntad de aquellos que en la fe, la esperanza y el amor obran según la voluntad de Dios. Conforme a la primera, a la voluntad natural, a la realidad natural, se ordenan todas las cosas celestes en lo más alto y en las terrestres en lo más bajo. Brillan los luminares y las estrellas, se suceden los cambios del día y de la noche. La tierra firme es regada y rodeada por las aguas, se difunde el aire en las alturas. Los árboles y los animales conciben, crecen, se envejecen y mueren, y todo lo demás que se obra en las cosas por un interno y natural movimiento. Muchas veces no contemplamos la naturaleza como un acto de la providencia, sino que muchas veces buscamos una intervención prodigiosa, cuando en realidad la providencia ya se manifiesta en el movimiento natural de las realidades. Conforme a la segunda, se conocen los sucesos, se enseña y se aprende, se cultivan los campos, se gobiernan las sociedades, se ejercen las artes y se ejecutan todas las demás cosas que se operan, ya sea en la sociedad celeste o en la terrestre y mortal, en la que por medio de los malos, ignorándolo ellos, se concurre al bien de los buenos. Agustín nos está recordando que la voluntad también manifiesta la providencia cuando se busca también participar de esa voluntad divina que ordena, crea y busca el bien, el sumo bien y la realidad plena de la existencia a pesar de las dificultades propias de la realidad creada. Y continúa Agustín: también en el mismo hombre se encuentra esta doble acción de la divina providencia. Primero, ejerce la natural en cuanto al cuerpo, mediante aquel movimiento por el que se forma, crece y envejece. La voluntaria, cuando mira por el bien de él, mediante la comida, el vestido, la conservación. En segundo lugar, se encuentra igualmente esta doble acción en cuanto al alma, obrando la natural para que viva y sienta, y la voluntaria para que entienda y quiera. Naturaleza y voluntad invitan a los seres humanos a vivir una espiritualidad en la cual se puede contemplar la obra de Dios no solamente buscando elementos magníficos, majestuosos, sino viendo la naturaleza como una obra de Dios ordenada y también reconociendo en nuestra existencia la posibilidad de comprometernos en encaminar todas las posibilidades vitales en el amor para que todas concurran en la plenitud, tanto nuestras posibilidades como nuestras relaciones, especialmente con el mundo creado. Pero ahora miremos que la realidad del ser humano, pues, como lo dice Agustín, está marcada por el pecado, pues el ser humano que había sido creado sin concurso de pecado, por su soberbia perdió esta realidad y en el pecado, pues, por soberbia inició un camino en el cual la vida ya no era marcada y definitiva, sino que ahora
debía ser recibida y transformada, porque el ser humano había entrado en la espiral de la muerte y no podía entonces acceder a ese momento originario en el cual Dios lo había creado para la vida. Por eso en la condición originaria el hombre no experimentaba ninguna lucha interior y vivía en paz consigo mismo y con el resto de las criaturas. Es la posición agustiniana de la humanidad antes del pecado. Dice Agustín, gozaba sobre todo de una gran familiaridad con Dios, que le hablaba interiormente, revelándole la verdad. Antes del pecado, Dios regaba el alma con una fuente interior, una figura elocuente de cómo la relación de Dios con el hombre era distinta a la relación que se da de Dios después del pecado con la humanidad. Dios regaba el alma con una fuente interior, hablando a su entendimiento de manera que no necesitaba recibir sus palabras exteriormente, como si fueran la lluvia de las nubes citadas anteriormente, sino que se saciaba en su propia fuente, es decir, con la verdad que brotaba de su interior. Había una relación íntima, fuerte e intensa de Dios con el hombre en la interioridad que le llevaba a comprender la vida y la creación de una manera única, transformante y vivificante. Pero el pecado dispersa a la humanidad, le separa de la relación con Dios y al separarse de la relación con Dios por la soberbia y por la desobediencia, pues termina entrando en el desorden de la apetencia, en la cupiditas, en la codicia, en el deseo y el apego de vivir según su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso, esa condición de interioridad en la que Dios había creado bondadosamente al ser humano en su origen, para facilitarle la consecución del fin de la creación, la plenitud de la existencia, la perdió debido a la soberbia. Dice Agustín, mas una fuente, dice, brotaba de la tierra y regaba toda la superficie de ella, comentando el libro del Génesis. Es evidente que se trata de la tierra, de la cual se dijo, tú eres mi esperanza y porción mía en la tierra de los vivientes. Mas cuando el alma era regada con el agua de aquella fuente, aún no había arrojado de su alma por la soberbia las cosas íntimas y de más preciado valor, la gracia de Dios. Porque lo primero que lleva consigo la soberbia del hombre es apartarse de Dios. Aquí comprendemos que cuando Agustín habla del pecado, habla de esta realidad en la cual el ser humano, creado para encontrar a Dios, voluntariamente se aparta, movido por la soberbia, es decir, por este amor de codicia que le lleva a buscar la finalidad en las cosas, en los medios, pero no en el Creador que le da plenitud a su existencia. Continúa Agustín, y porque comienza a no ser regada por la fuente interior, empieza también a hincharse exteriormente por la soberbia. Con razón es mofado el hombre, y se le dice por aquellas palabras proféticas de que se ensoberbece la tierra y ceniza, ya que en su vida arrojó las cosas más caras e íntimas. ¿Qué otra cosa es la soberbia sino abandonar el interior de la conciencia y querer aparentar exteriormente lo que uno no es? Una perspectiva mucho más dramática de la realidad de la soberbia que la simple actitud del orgullo. Es una negación total de la posibilidad de vivir en relación para planificar nuestra vida, de vivir una relación con Dios, con los hermanos, movida y orientada por el único amor que es Dios mismo, que lo lleva a uno a encerrarse no solamente en la ignorancia, sino en la imposibilidad de transformarse y de vivir. Una soberbia que es más dramática que el simple orgullo, es la negación de la posibilidad de encontrarse, de encontrarlo y de trascender. Con el pecado, Adán huyó de la presencia de Dios y cayó en la sombra, perdiendo la condición de familiaridad de la que gozaba y todos los otros dones que la acompañaban, arrastrándolo no solo a la mortalidad,
sino también a los vicios de la ignorancia y de esa debilidad moral que Agustín habla infirmitas. Por eso Agustín, cuando habla de este pecado de origen, no está hablando de pecados o de transgresiones a la ley de Dios, sino de una oposición frontal al proyecto de Dios, en el cual los seres humanos han preferido voluntariamente ordenar su vida sin Dios. Esto les lleva a los seres humanos a no encontrar un camino de plenitud, sino un camino de digresión, de desorden, de amor egoísta, que les lleva a alejarse de todo y de todos sin comprender las maravillas de las huellas de la creación. Desde entonces, conocer la verdad ha resultado difícil, mientras que es más fácil caer en el error. Aún más difícil es realizar el bien debido a una voluntad enfermiza y proclive a darse a los bienes exteriores y corporales y temporales y no a los interiores y eternos. En tanto que esos bienes no están organizados por el amor, y al no estar motivados por el amor y guiados hacia la finalidad de la plenitud existente, vital y trascendente en Dios, pues nos llevan a encontrarnos en realidades aparentes y carentes de sentido. Nos hacen perder las cosas exteriores creadas para la bondad, pero sin horizonte vital, nos hacen perder las huellas por las cuales buscamos a Dios. Los mismos apetitos naturales, el deseo de vivir, de conocer y de obrar en libertad, quedaron desde entonces desordenados y convertidos en los vicios de la cupiditas o la cupido, la voluptas, la curiositas y la superbia. 3 vicios que están también elencados allí en el libro de la verdadera religión. Estos 3 vicios que pues desordenan la vida y que se vuelven un afecto desordenado, un apego en el cual se invita a imponer la voluntad, a imponer no el conocimiento, sino la curiosidad, y a imponer el criterio de perfección, no en la realidad del amor, sino en la voluntad del ser humano que quiere gobernar e imponer su poder. Alejándose de Dios por la soberbia, Adán y con él todos sus descendientes experimentan la disensio anime, es decir, la dispersión y la división interior, que con el tiempo también será social, porque lo que se vive en el interior también se refleja en lo exterior. No podemos entonces comprender, junto con Agustín, que las realidades exteriores, las realidades sociales, las realidades políticas cambien si no hay una actitud interior de la persona que busca a Dios y también encuentra la paz. En la condición posterior al pecado, singularmente y como totalidad, los seres humanos están llamados a pasar progresivamente y con la ayuda de Dios de la condición de exterioridad y carnalidad en la que obligadamente nacen a la condición de perfecta interioridad y espiritualidad. Solo en esta condición podrán vivir unidos a Dios y gozar así de la unidad y de la paz a nivel personal, pero también social. Muchos, dice Agustín, siguen íntegramente desde la cuna hasta el sepulcro este género de vida del hombre a quien acabamos de describir, viejo, exterior y terreno. Ora guarde alguna clase de moderación que le es propia, ora vaya más allá de lo que le exige una justicia servil. En algunos, si bien comienzan necesariamente por este género de vida, se produce un segundo nacimiento y eliminan y acaban todas sus etapas con el vigor espiritual y el crecimiento en la sabiduría, sometiéndolas a leyes divinas, hasta la total renovación después de la muerte.
Por eso Agustín invita al segundo nacimiento, que es de las personas que se dejan guiar por el Espíritu, motivar por el amor, transformar por la gracia y vivificar por el Espíritu Santo, entendiendo que a través de estas gracias y poniendo al servicio nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, encuentra el peregrino pues el camino cierto para no dispersarse, sino encontrar en el mundo y en sus relaciones vitales la oportunidad de ascender hacia Dios. Por eso para Agustín es tan importante el proceso evolutivo de la persona, porque la persona cambia, se transforma. Él mismo es testigo y, y, y también ejemplo del proceso de conversión y transformación que obra el Espíritu Santo, que no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso vital que va marcando grados de la vida de la persona. Agustín en muchos textos también nos va a hablar de estas etapas de vida, de estos grados. En el libro de Doctrina Cristiana nos va a hablar de los grados que el Espíritu obra y los va a hacer ver en el ámbito también de los dones del Espíritu Santo. En el Sermón de la Montaña nos los va a presentar también unidos y elencados dentro de las bienaventuranzas. Algunos dicen que todas estas escalas espirituales agustinianas pues son forzadas, que se contradicen. Sin embargo, creo que lo más importante y relevante de las escalas agustinianas, de los elencos de las 7 escalas agustinianas, que además del libro de la doctrina cristiana, del Sermón de la Montaña, también vemos aquí en el libro de la verdadera religión. Lo importante de todo esto es comprender que la conversión y la transformación son un proceso vital que va llevando a la persona a una transformación progresiva gracias a dejarse orientar por la vida y el amor. El orden del amor transforma a la persona, no de pronto de la noche a la mañana, sino en un proceso vital que le va llevando a la plenitud de su existencia, inclusive hasta después de la muerte física o de la realidad de la transformación de la condición corporal, pero atendiendo a esa invitación de encontrar el descanso, la plenitud en Dios. Así nos lo recuerda Agustín. Este se llama el hombre nuevo, el interior y celestial, que tiene también a su manera algunas edades espirituales, que no se cuentan por años, sino por los progresos que su espíritu realiza. La primera se amamanta en el regazo de la provechosa historia, que nutre con sus ejemplos. Es la persona consciente de su vida, de su historia, de su realidad vital. En la segunda, continúa Agustín, olvidándose de lo humano, se encamina a lo divino y saltando del regazo de la autoridad de los hombres, se esfuerza con la razón para cumplir la ley soberana y eterna. Cuando Agustín habla de lo humano, habla de aquello humano que es de Adán, aquello que va en contra de Dios o que por la soberbia le desordena y le aleja de Dios. Y por eso pues es esa humanidad que se pierde, pero busca Agustín una humanidad que se encuentra y se transforma en la vivencia de una transformación por la obediencia y la guía de la divinidad, del amor divino que es Dios. En la tercera etapa, más afianzada y dominadora del apetito sensual con la robustez de la razón, disfruta interiormente de cierto goce conyugal porque se espiritualiza la porción inferior y se abraza la pudorosa continencia, amando por sí mismo la rectitud del vivir y aborreciendo el mal, aunque todos lo consintieran. Es la posibilidad de tener conciencia de nuestras acciones y decisiones. En la cuarta, todo lo anterior se asegura y ordena, y luce el decoro del varón perfecto, fuerte y dispuesto para todas las persecuciones y para sostener y quebrar en sí todas las tempestades y marejadas en este mundo. Es la realidad que verifica que el ser humano ha ganado en fortaleza y en templanza y es una persona que ha verificado su transformación y en las pruebas y en las tentaciones sale indemne, a pesar de que la debilidad muchas veces lo pueda tender de nuevo a devolverse en una etapa de vida. El ser humano se siente cada vez más fuerte y con ganancias, pero no ganancias que haya cosechado por su propia voluntad, sino por la gracia de Dios en él disponiendo su voluntad a hacer la voluntad divina. En la quinta,
Es apacible y tranquila de todo punto y se solaza en las riquezas y abundancias del reino inalterable de la soberana e inefable sabiduría. Es ese estado de tranquilidad y de alegría del que ha triunfado en la tribulación, en la dificultad. La sexta trae la transformación completa en la vida eterna y con el total olvido de lo temporal, el tránsito a la forma perfecta, de que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Una condición en la cual hay una relación con Dios y con la creación, en la cual entiende su lugar, su proyecto, su vida y empieza a alcanzar esa posibilidad de poner su voluntad, su razonamiento, su conocimiento y su afecto en horizonte a la voluntad de Dios. La séptima, la última, es el descanso eterno, que no es cesación de actividad, sino la plenitud de la existencia, y la bienaventuranza perpetua, que ya no admite edades, pues como el fin del hombre viejo es la muerte, el del nuevo es la vida. Pues aquel es el hombre del pecado, este es el de la justicia. Vemos en esta escala espiritual de Agustín que nos presenta en el libro de la verdadera religión una posibilidad de poder ir integrándonos desde el amor, que no es desde la noche a la mañana, es un camino evolutivo, procesual, transformante de aquel que se deja guiar y pone su vida al servicio de Dios, alejándose del hombre viejo y transformándose en el hombre nuevo, no por la voluntad propia, sino por la gracia de Dios y disponiendo en nuestra libertad la voluntad para hacer vida la vida de Dios mismo. La fe cristiana consiste propiamente en la suerte de estos dos hombres, Adán y Cristo. Dice Agustín, por uno todos hemos sido precipitados a la muerte, por el otro hemos sido liberados para la vida. El primero causó nuestra ruina en sí mismo, haciendo su propia voluntad en lugar de la de su Creador. El otro nos ha salvado en sí mismo, haciendo no su voluntad, sino la del que había enviado. Vivimos como Adán o como Cristo. Debemos procurar ser como Cristo para hacer la voluntad del Padre. Como lo dice el mismo Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entendiendo que presentamos nuestra voluntad para que cada día más se adhiera, se conforme, se iguale, se transforme en la voluntad divina, no por concurso de un imperio de la voluntad tiránica de Dios, sino por un concurso afectivo de aquel que comprende que en el amor la voluntad de Dios va transformando nuestra vida y es beneficiosa para encontrar la plenitud de nuestra existencia. De esta forma, para poder vivir la espiritualidad en San Agustín, pues nos invita a alejarnos de Adán y a unirnos en Cristo. Cristo no es solo el artífice de la unidad, el que congrega a los hijos de Dios dispersos, sino que es además el centro mismo de la unidad mediante la fuerza cohesiva del amor. No es un simple pastor que congrega, es el amor que cohesiona, que vivifica y que proyecta la humanidad. No es un factor más, sino que es el factor esencial de la realidad cristiana, de la conversión, de la transformación y de la espiritualidad. Comentando el Evangelio de San Juan 17, 20 al 22, aquello que es como una oración o un discurso allí en la última cena por parte de Jesús, observa San Agustín lo siguiente: quiere que los suyos sean una sola cosa, pero en él, pues en sí mismos no lo podrán ser, desunidos los unos de los otros por diversos placeres, deseos e impurezas de pecados, de los cuales son purificados por el mediador, para hacer una sola cosa en él, no solo en cuanto a la naturaleza, que siendo humana será igualada a los ángeles, sino incluso por una misma voluntad, que aspira con una total concordia a la misma felicidad, fundida en cierto modo en un solo espíritu, por el fuego de la caridad. Continúa Agustín allí en el libro de la Trinidad. Es este el sentido de la expresión que todos sean uno como nosotros somos uno, que así como el Padre y el Hijo son uno, no solo en la igualdad de la sustancia, sino también en la voluntad,
Así también aquellos de los que el Hijo es mediador ante Dios son también uno, no solo por la identidad de la naturaleza, sino también por la misma comunión de amor. Esta es nuestra verdadera paz y nuestra firme unión con nuestro Creador. ¿Cuál? No solamente pertenecer a la raza humana, sino que movidos por el amor, también podamos caminar como peregrinos para ser llamados hijos de Dios y vivir esta comunión que nos abre no solamente a horizontes de comunidad, de estar juntos, sino de comunión, de participar del mismo destino. Por eso, la vida del Espíritu nos invita a comprender que más allá de la utilidad de estar juntos en la fraternidad, en la posibilidad de encontrarnos, el Espíritu transforma nuestras vidas para que encontremos destino juntos como peregrinos. Sin perder nuestra identidad personal, nos adherimos a un proyecto en el cual nos constituimos y nos planificamos, nos transformamos para constituirnos en una nueva realidad congregada. Por eso Agustín dice en el Sermón 71, por medio de aquello que es común al Padre y al Hijo, estos han querido que nosotros estemos unidos entre nosotros y con ellos, y mediante este don congregaros en la unidad mediante el don que ellos tienen en común, es decir, por el Espíritu Santo, Dios y don de Dios. Al Espíritu Santo compete, en efecto, realizar la unión por la que somos constituidos como el único Hijo de Dios, como el único cuerpo del único Hijo de Dios, ya que el Espíritu Santo es la comunión misma, consustancial, el amor sustancial que une desde la eternidad al Padre y al Hijo. Es el Espíritu quien da vida y unifica a los miembros mediante el don de la caridad. Es también el Espíritu quien, distribuyendo dones diversos, hace capaces a los miembros para desarrollar diferentes funciones para el bien de todo el cuerpo, permaneciendo unidos por el vínculo de la caridad. Dice Agustín en el Tratado al Evangelio de San Juan: la unidad nos junta para que podamos ser sus miembros, y la unidad es realizada por la caridad, la cual es la fuente de la caridad. ¿Y cuál es la fuente de la caridad? Pregúntalo al apóstol. La caridad de Dios, dice, es difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Luego, es el Espíritu Santo quien vivifica, porque el Espíritu es quien hace que los miembros tengan vida. La labor del Espíritu no simplemente es congregar, es unir, transformar, hacer nueva realidad, inclusive ofrecer nuevas oportunidades a cada uno de los miembros para que en la unidad puedan potenciar sus vidas hacia la plenitud y hacia la comunión y participación de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, el Espíritu no solamente favorece la reunión, favorece la comunidad, sino que invita a la comunión, a una transformación efectiva en el destino de todos, que va transformando las opciones y decisiones de cada uno para encontrar ese nuevo horizonte de sentido pleno que el Espíritu Santo ofrece a aquellos que ha llamado, congregado, unido, transformado, vivificado, para darles nuevas oportunidades de existencia. Dice, continúa Agustín, el Espíritu solo da vida a los miembros que encuentra unidos al cuerpo, que informa y vivifica, porque el Espíritu que existe en ti, oh hombre, y por el que eres hombre, vivifica por ventura a los miembros que del cuerpo están separados. Yo llamo espíritu tuyo a tu alma, y tu alma solo vivifica a los miembros que están unidos a tu cuerpo. Si separas uno, ya no es vivificado por tu alma, porque ya no forma parte de la unidad de tu cuerpo. Se dicen estas cosas para que nos enamoremos de la unidad y temamos la división. Nada debe ser tan temible al cristiano como el separarse del cuerpo de Cristo, porque si se separa del cuerpo de Cristo, ya no es miembro suyo, y si no es miembro suyo, no vive de su espíritu. La gran tragedia de Agustín
de que aquellos que han sido llamados y congregados por el amor intenten dividirse o dividir la iglesia. Por eso, para Agustín es un gran pecado, para Agustín es una gran falta el poder no comprender la obra del Espíritu, que no es solamente juntar o adherir, sino transformar y vivificar en un mismo destino las personas congregadas y orientadas por el amor. Por eso, para Agustín, la comunión como símbolo y signo de la espiritualidad se vive en la iglesia. La iglesia, por tanto, es la casa, el templo o la ciudad en que toma cuerpo históricamente el proyecto eterno de Dios para reunir a todos los hombres en Cristo. Ella es el pueblo de Dios, congregado en la unidad por el Espíritu Santo. Dice Agustín en el tratado 10 sobre la carta del apóstol San Juan. Mediante el don de la caridad, funde a los hombres entre sí hasta hacer de muchos corazones un solo corazón y de muchas almas una sola alma. En la iglesia los creyentes llegan a formar el único cuerpo del único Hijo de Dios. La comunión que la constituye es ante todo espiritual, ya que una sola fe, una sola esperanza y una sola caridad han logrado que muchos santos llamados a la adopción de hijos y coherederos de Cristo tuvieran una sola alma y un solo corazón hacia Dios. Esta es la verdadera comunión espiritual, el podernos sentir partícipes del mismo destino, de la única iglesia, y que nuestra vida se transforme y se ponga al servicio de los hermanos por la gracia de Dios. Esta es una verdadera comunión espiritual, que a veces es mal entendida en un ámbito sacramental y que para nosotros debe ser comprendida en un ámbito en el cual sentimos la transformación de nuestra existencia para comprometernos vitalmente en la obra de Dios, por la gracia del Espíritu. En conclusión, la espiritualidad agustiniana es una espiritualidad profundamente eclesial, porque la Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo, del que cada uno de los creyentes son sus miembros, realiza ya en presente esta unidad, aunque todavía no de la manera perfecta que nos ha sido prometida. Es una espiritualidad marcada por una fuerte tensión escatológica, bien expresada en ese lema de Canta y Calmina. Esa tensión escatológica que nos invita a ver la consumación de nuestra historia no como una frustración, sino como una transformación en plenitud de aquello que nos ha sido llamado en la vivencia de la vida bienaventurada, de la santidad. Y mientras alcanzamos esa realidad con la ayuda de Dios, con su gracia y nuestra disposición, con Agustín cantamos y caminamos. Llamamos hombre carnal o animal al que vive del cuerpo carnal, al que vive del cuerpo. Carnal porque busca lo carnal y animal porque se deja llevar por la desenfrenada lascivia de su alma, que no se deja regir por el espíritu y a la que éste no logra mantener dentro de los fines del orden natural, ya que él mismo no se somete a Dios para dejarse regir por él. La vida espiritual no puede consistir sino en despojarse del perverso amor de sí mismo desordenado, que llama Agustín cupiditas o soberbia, para crecer en el amor de Dios, que es vivificante, transformante y que es donación de vida, que es propiamente la caridad. Nótese bien que el obispo de Hipona no piensa que todo amor de sí mismo sea perverso. Se da un amor de sí mismo bueno, porque nos amamos en Dios y por Dios. El amor perverso de sí mismo es aquel que hace de menos a Dios, que excluye a Dios. Este amor perverso es ilícito de sí mismo, se opone a la caridad, que no busca su propio interés, es decir, que no se complace de su propia excelencia y por tanto no se enorgullece. La caridad se dona, vivifica y transforma. Pero ese amor ilícito y perverso es el que busca las cosas para sí mismo, que se agota en sí mismo, que maltrata, que consume, no que vivifica, transforma y plenifica, une en la persona y la une en comunión de vida con Dios, con los hermanos,
con la creación. Agustín está plenamente convencido de que ese perverso amor de sí mismo no hace sino dividir y enfrentar a los hombres unos contra otros, mientras que sólo la caridad tiene la fuerza de unir verdaderamente los corazones y hacer de muchos un solo corazón. Dice Agustín, no serían los hombres amantes de las riquezas si no se creyeran por ellas tanto más excelentes cuanto más ricos son. La caridad que no busca su propio interés, es decir, que no se alegra de la propia excelencia y por lo tanto, con razón, no se envanece, es contraria a esta enfermedad de la soberbia. De estos dos amores, uno es santo, el otro impuro, uno social, el otro privado. Uno busca el bien común en vistas a la ciudad celestial, el otro, por el arrogante afán de la dominación, se aprovecha del bien común en beneficio del propio. Uno se somete a Dios, el otro es su contrincante. Uno es tranquilo, el otro violento. Uno es pacífico, el otro sedicioso. Uno prefiere la verdad a las alabanzas de los que yerran, el otro ávido de alabanzas. Uno amistoso, el otro envidioso. Uno quiere para el prójimo lo mismo que para él, el otro quiere someter al prójimo así. Uno que gobierna al prójimo procurando su bien, el otro que lo hace buscando su propio interés. Y con estas palabras de Agustín cerramos esta meditación en torno a la espiritualidad y las notas de la espiritualidad agustiniana en la recolección que vemos necesita ordenar una vida en el amor reconociendo todos los dinamismos propios de la existencia humana para que encuentren en Dios su plenitud, para que podamos disfrutar la capacidad de relacionarnos, de vivir, de amarnos en Dios y así encontrar un proyecto movido por la gracia, por el Espíritu y la transformación vivificante de Dios que nos une en comunidad de hermanos como hijos de Dios en la Iglesia, que es una mediación salvífica y la concreción histórica de la espiritualidad agustiniana que nos abre a compartir y a comprometernos según el amor de Dios, que hay que evitar vivir en ese amor desordenado y entregarnos a un amor vivificante, transformante, unitivo, que solamente es Dios mismo, para que Dios guíe nuestros pasos y para que podamos dejar el hombre viejo y abrirnos a la posibilidad con Dios de ser hombres nuevos, hombres y mujeres vivificados en el horizonte de la salvación, que solamente trae el amor para aquellos que aceptan a Dios como principio vital de su existencia. Y así vamos como en esa motivación del libro de las confesiones, reconociendo que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él, porque nos ha creado para Él. Hacia Él caminamos y la inquietud de nuestra vida no nos lleva a la insatisfacción de nuestros proyectos, sino más bien a la unidad de vida en el amor que nos abre al conocimiento de nuestra vida y al reconocimiento de la vida de los demás, para que movidos en un solo espíritu no solamente vivamos juntos, sino como uno solo, compartiendo el destino y verificando y actuando con nuevas posibilidades que solamente el Espíritu y la gracia de Dios proveen a aquellos que han decidido verdaderamente y humildemente vivir en el amor de la caridad que inflama los corazones, une las personas, transforma los destinos y hace nuevas todas las cosas. Muchas gracias por su atención y Dios bendiga nuestras vidas para que a través de estas meditaciones podamos comprender la importancia de vivir ordenados en el amor. Feliz noche.